todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Venus Deimos y hoy les traigo una edición más de Científicos desde casa, su dosis diaria de ciencia desde la comunidad de su hogar. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están emocionados? Porque yo estoy muy emocionada por el programa de hoy, ya que tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña uno de los científicos más grandes de la historia. Hablo en serio, un científico que inspiró al mismo Isaac Newton e intercambió correspondencia con nada más y nada menos que Galileo Galilei. Cientos de museos alrededor del mundo mantienen exposiciones en su honor. Para darles una pista, es reconocido por descubrir las tres leyes del movimiento planetario. Fue quien logró concluir las tablas Rudolfinas y un telescopio y una supernova llevan su nombre. Ha viajado por el tiempo para concedernos una entrevista, así que no entiende muy bien esto del siglo XXI, pero acá se lo explicaremos. Sin más que agregar, con ustedes, una de las mentes más brillantes del universo, nació en Alemania, fue un nómada en busca de un mejor futuro y vino hoy a hablarnos de ciencia. Por favor, una calurosa bienvenida a nuestro invitado, Johannes Kepler. Oh, oh, aló Leite, es un placer estar aquí. Estoy realmente sorprendido de ver cómo ha cambiado el mundo. Todo es tan rápido y brillante. Unglaublich. Oh Venus, gracias por esta grata invitación. Es un placer estar aquí. Es encantador lo que parece que ha logrado la humanidad. Como anécdota te menciono, antes podías esperar meses por una carta. Ahora el camarógrafo me dijo que las cartas no se usan más. Le piden a un tal WhatsApp que te mande mensajes y que hombre tan veloz dura solo 10 minutos. Tardo en recibir respuesta. Sin embargo, tu camarógrafo no se veía contento. Dijo, no entiendo cómo tarda en responder. Parece que con ello puede que hayamos perdido tan solo un poco la virtud de la paciencia. Ay, señor Kepler, tengo tanto que contarle. En 450 años desde que usted nació, no imaginará la cantidad de eventos por los que hemos pasado hasta llegar al día de hoy. Pero, señor Kepler, hoy vinimos a hablar de usted. Por favor, tome asiento, que aunque usted no lo crea, hay muchas personas esperando por escucharle. Así que, señor Kepler, cuéntenos un poco más sobre usted. Oh, ya. Danke, Venus. Nací al sur de Deutschland en 1571. Creo que suena que soy un poco viejo para ustedes. Como sea, fui el primogénito. Mis padres eran bastante extraños. Imaginen una curandera con sospechas de brujería y un mercenario. En realidad, no tengo muchos recuerdos de esas épocas. Más que todo recuerdos de enfermedades y la vida tan particular que llevaban mis padres. Suena como un comienzo en la vida un poco accidentado, pero quiero decir, imagino que atesora al menos una buena experiencia de esas épocas. Bueno, creo que solo una, sí. ¿Saben del cometa de 1577? El Gran Cometa, claro, un fenómeno impresionante que sentó las bases para muchos astrónomos alrededor del mundo. Genau. Pues mi madre me llevó a verlo a una colina cerca de donde vivía. Antes las casas no eran tan altas como las de ahora, que ustedes llaman edificios. No recuerdo a mi madre y a mí caminando en medio de la oscuridad hasta lo más alto y pasar horas en el frío solo mirando el cielo, hasta que de repente ves como si una antorcha encendida atravesara el cielo. Solo se ve la luz de ese cometa como viaja a lo lejos. Fue impresionante. Y aún ahora creo que fue mi inspiración para convertirme en astrónomo. Es el mejor recuerdo que conservo de mi infancia, sin lugar a dudas. Recordará usted que el mismo Tycho Brahe fue quien mejor documentó el paso de este cometa y años después estos cálculos fueron utilizados por su persona. Ya, es un mundo muy pequeño y fue un honor para mí poder encontrarme con Tycho Brahe años después. Sus cálculos eran impresionantes y sin ellos no habría avanzado en el descubrimiento del movimiento planetario, por mencionar solo un ejemplo. Ahora que menciona aspectos de su educación, bueno, en un comienzo se centró en la teología en vez de la astronomía. Tengo entendido que incluso recibió una beca para estudiar y en la misma universidad decidió seguir el camino de la matemática y la astronomía. ¿Cómo fue este inicio en la educación superior suyo, señor Kepler? Ya, en ese momento nuestra entidad religiosa necesitaba gran cantidad de estudio,
Así que como parte de mi programa de estudios debí aprender sobre matemática, historia, filosofía, idiomas, astronomía y astrología. Michael Mesling fue mi profesor y un gran amigo. Fue en sus clases donde me di cuenta que mi vocación estaba en las matemáticas y la investigación de los astros. Gracias a Mesling conocí el modelo heliocentrista. ¿Tú conoces ese modelo, Venus? Claro que sí, se estudia en las escuelas, a mí me lo enseñaron de niña. ¿Wirklich? Este siglo XXI me está gustando. Bueno, y así fue mi paso por la Universidad Venus. Continué estudiando y luego de muchos altos y bajos, llegó un día en que pude desempeñarme como matemático imperial para Rodolfo II, aunque fue por un corto periodo. Hablando de Rodolfo, supe que era un fanático de la ciencia y un coleccionista de artefactos de toda Europa. Luego de su destitución, en realidad no se tienen muchos documentos sobre su vida. Un hombre muy conocido en su momento, pero le deseaba preguntar, señor Kepler, ¿alguna vez usted imaginó ser más reconocido que el mismo emperador Rodolfo II? Nein, nein. ¿Me conocen mucho las personas de este siglo? Sí, señor Kepler, y no solo en todos los 4 siglos posteriores a su muerte. Good. Mi meta no era ser más famoso que Rodolfo II. Siendo él un emperador y yo un simple matemático, no esperaba ser reconocido durante tantos años. Pero en realidad, Venus, mi meta principal era probar con ayuda de los números y diferentes cálculos los aspectos astronómicos que para ese momento eran desconocidos e incluso prohibidos. Algunas veces tuve que huir por mis ideas. Temía correr una suerte similar a la de Galilei. Tú sabes que el universo es lo que sientes al escuchar una balada, lo que sientes al comer tu postre favorito. Es armonía y es la perfección. Yo pensaba que el universo era perfecto y su creación debía ser armoniosa. Yo me obsesioné con poder explicar la armonía del universo, tal cual un músico compone una tonada. Señor Kepler, es inspirador oírle hablar. Dígame, una de sus principales labores para el emperador Rodolfo II, además de lo mencionado como matemático y astrónomo, tuvo que ver con un aspecto que en estos días consideramos bastante azaroso, y es la astrología. Como un científico tan reconocido como usted, terminó involucrándose en una pseudociencia. Ah, ya. El emperador pedía mis servicios de astrólogo con frecuencia, y se puede decir que me tuve que ganar la vida con esta labor, incluso cuando el mismo Rodolfo fue destituido. No tengo claro de qué forma una pseudociencia, pero puedo intuir que quieres decir que su credibilidad en estos días no es la mejor. Entonces, ¿qué es la astrología para ustedes? Claro, por ejemplo, es común leer predicciones asociadas a nuestro signo zodiacal, donde los astrólogos nos dicen cómo podemos llegar a ser más ricos que el mismo Rodolfo II, o qué pasará contigo en el futuro, como lo podrá escuchar. A veces no parecen ser las predicciones más precisas, pero es lo que conocemos actualmente como astrología. Doom. Esa no es para nada la astrología de mi época. La astrología del momento buscaba predecir cuál sería la mejor temporada para las cosechas, cuál sería el clima de las distintas tierras del emperador, qué enfermedad podría atacar el pueblo. Por otro lado, Rodolfo, de forma algo ilusa, me pedía estrategias para ganar la guerra mediante la lectura de las estrellas. Entonces, ¿cómo se entendía la astrología de su época? Good, Venus. Tú sabrás que todos tenemos una conexión con el universo, los planetas, las órbitas, y todo se conecta con Dios. Por eso entender los movimientos del universo nos puede dar una señal de la misión que tiene Dios para cada uno. Es una gran responsabilidad y muchas veces las estrellas actúan de formas inesperadas, por lo que las peticiones como las de Rodolfo de ganar una guerra no son efectivas y no tenían razón para cumplir su capricho. Por otro lado,
Podía calcular las posiciones de los planetas y constelaciones para determinar cuál es la posible mejor época para cosechar o cuándo prepararse para el mal clima. Estas predicciones podían salvar vidas en las épocas de hambruna y enfermedad. Entonces, para usted, ¿la astrología sí cuenta con alguna clase de fundamento científico? Nick Gans. Lo que ustedes entienden como un horóscopo es similar a las lecturas que yo le daba a Rodolfo, donde su interpretación es completamente ambigua, y aun si no se cumple, el individuo no tiene esa sensación de decepción, sino más de confusión. La astrología que yo practicaba se basaba en cálculos y observación de muchos fenómenos a lo largo del tiempo, hasta dar con una probabilidad de un resultado. Entiendo, señor Kepler. Su explicación suena a una ciencia muy practicada y estudiada hoy día, que se conoce como meteorología. Quizás más adelante lo comento más al respecto. Cambiando un poco de tema, algunos artículos lo reconocen como el padre de la ciencia ficción. ¿Cómo a un matemático se le concede este título? Natürlich, esperaría que me hables más de esa tal meteorología. Venus Vitae. ¿Qué ciencia ficción? Parece que hay mucha ciencia en este siglo XXI. Y Clividas. Ay, claro, disculpe, señor Kepler. Olvidé que usted viene de los 1600. Mire, ya le explico. La ciencia ficción habla sobre el desarrollo tecnológico humano en una escena futurista. Un ejemplo, para usted que viene de unos cuantos siglos atrás, es la llegada de los humanos a la Luna. Tal vez no sea consciente de esto, pero se hace referencia a su obra Somnium como un relato de la ciencia ficción. Ah, ya, claro. Somnium. Ustedes le dicen ciencia ficción. En realidad no sé qué decir al respecto. No tenía idea que también era reconocido como un actor de ficción. Explicaré esto brevemente a nuestros televidentes. Para quienes no están familiarizados, Somnium cuenta la historia de un joven y su madre que realizan un viaje a la luna durante un eclipse, gracias a un conjuro. Como detalle importante, a pesar de que la historia se centra en varias preocupaciones sobre las órbitas planetarias, en un mal momento cayó este libro en manos de la Iglesia, quienes por desgracia no lo tomaron como ciencia ficción, y fue usado en el juicio de la madre del señor Kepler, usado claramente en su contra. Richtig. En realidad, esta historia se basa en sueños que tuve. Había estudiado tanto las órbitas que me salían hasta en sueños, por lo que quise redactar esa historia. Nunca pensé que pudiera traer problemas. No se preocupe, señor Kepler. Conocemos la conclusión de ese juicio y sabemos que salió muy bien, el primer juicio ganado contra la Iglesia. Señor Kepler, tenemos una sorpresa para usted. Pero antes me gustaría preguntar, ¿cómo cree que lo ven las generaciones de esta época, en relación con lo poco que le he podido mencionar y su poco tiempo por acá en el siglo XXI? En realidad no puedo imaginar cómo verían a un personaje de hace cientos de años como yo, seguramente como un viejito aburrido, que solo habló de planetas, órbitas, tablas astronómicas. No me digas, ¿a los niños y niñas del siglo XXI les gustan estos temas? Señor Kepler, mejor que ellos le respondan. Le hemos preguntado a unas niñas qué piensan sobre usted y lo que ha logrado. Mire, a esa pantalla de allá. Ahí podrá ver lo que nos dijeron. El taller de astronomía con Johannes Kepler me enseñó mucho más de astronomía de lo que yo sabía. Eh, Johannes Kepler fue un gran matemático alemán que descubrió tres leyes. La favorita y la que yo considero que es más importante para mí es la segunda, en la que dice que el radiovector que une a un planeta con el Sol recorre áreas iguales y tiempos iguales. Me conmueve ver cómo a pesar de los años siguen mencionando mis obras. Saber que estas niñas se encuentran tan emocionadas y deseosas de aprender todas estas ciencias de las que ustedes tienen ahorita en el siglo XXI es realmente maravilloso. Nos alegra que se sienta de esa forma. Nosotros también nos encontramos muy contentos de que las nuevas generaciones sigan mostrando la pasión por aprender y descubrir. Como sabemos que
usted tuvo desde niño, señor Kepler. Sí, sus aportes marcaron un antes y un después en la astronomía, por lo que tenemos mucho que agradecerle. Danke, Venus. Ahora iremos a un corte comercial y regresaremos con más de Científicos desde casa con Johannes Kepler. No cambies de canal, ya regresamos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Científicos desde casa. Tenemos el honor de poder conversar con el gran científico Johannes Kepler. Don Johannes, quisiera comenzar por hablar sobre su trabajo bajo el mandato de Rodolfo, específicamente. Ser el matemático imperial le abrió muchas puertas y le dio acceso a los datos para completar muchos de sus proyectos. Siguiendo con la mención del emperador, tal vez podría comentarnos un poco sobre las tablas rudolfinas. ¿Qué son en realidad? ¿Cuál es su propósito? Lo primero que deben saber es que mi antecesor, Tycho Brahe, fue quien inició con este proyecto por mandato del emperador. Como su nombre menciona, las tablas rudolfinas vienen de Rudolfo. Su propósito fue describir matemáticamente las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Se localizaron por lo menos 10.006 estrellas, 6 planetas del sistema solar que eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Desconozco si en esta época se han descubierto más. Yo siempre pregunté, ¿por qué solo son 6? En definitiva, los tránsitos de Mercurio y Venus fueron la mejor referencia de la astronomía de la época. Lamentablemente, Tycho falleció antes de poder completarlas, por lo que la labor me fue asignada por él mismo en su lecho de muerte. Entonces, ¿el crédito de las mismas se asigna a usted o a Tycho Brahe? A ambos. Tycho Brahe tenía uno de los mejores observatorios de la época, donde se encontraban muchísimos instrumentos que nos ayudaron a ubicar los diferentes astros en el cielo, entre ellos el cuadrante, el triquetrum, el sextante, la esfera armilar. Sin ninguno de estos instrumentos no hubiéramos podido completar el libro. Al mismo tiempo, sin mis cálculos y deducciones futuras, nunca se habrían completado. A propósito del señor Tycho Brahe, ¿qué opina usted al respecto de él, señor Kepler? Un hombre que aprecié profundamente, con un amplio conocimiento, pero tenía una mentalidad cerrada y no aceptaba otras formas de pensamiento. Los números no mienten, por lo que mis observaciones no fallaban. Cuando fallaron simplemente continuaba con otro enfoque y seguía adelante. Tardé 26 años en completarlas. Finalmente, Rodolfo no estaba tan interesado en las tablas en sí o su contenido. Le interesaba más preservar su nombre en el tiempo, y veo que tuvo éxito. Estas tablas fueron las más precisas de la época, datos precisos, pero eso a él no le importaba mucho, mientras se completaran. Ahora, según me ha dicho, son atribuidas a mí y no a Rodolfo. ¡Wow, señor Kepler! Fascinante historia. Me ha llamado la atención su gusto por hablar de la armonía del universo. Según entiendo, se dedicó varios años a probar esta especie de simetría dentro del cosmos. Pero coméntenos, ¿cómo le surgió esta idea? Bueno, como ya mencioné, me dediqué por varios años a la teología y en general siempre me consideré una persona muy religiosa. Incluso tuve que huir varias veces ante mi incapacidad de dejar mi religión. Como sea, siendo el universo, la Tierra y los planetas tan perfectos, es imposible no imaginar una intervención divina en su creación.
Y siendo Dios tan perfecto, debía reflejarse esa perfección de su creación en mi búsqueda para entender el universo, como estaba ordenado, todos sus planetas y astros, y vinculé las órbitas de los planetas con los 5 sólidos platónicos. Y de acuerdo a esta teoría, ¿qué representaban entonces estas figuras y cómo se presentaban en el universo? Según esta teoría, los sólidos platónicos representaban la distancia entre las órbitas de los planetas que giran alrededor del Sol. Como mencioné antes, en ese momento solo se consideraban 6 planetas. De acuerdo con mis estudios, el octaedro significaba la distancia entre la órbita de Mercurio y Venus. El icosaedro, la distancia entre la órbita de Venus y la Tierra. El dodecaedro, la distancia entre la órbita de la Tierra a Marte. El tetraedro, la distancia entre la órbita de Marte a Júpiter. Y por último el cubo, la órbita de Júpiter a Saturno. Como lo pueden ver, al final resultaba esa figura que ven en esos rectángulos brillantes. ¡Qué maravilla! Eso que ustedes llaman computadoras. Y señor Kepler, como conclusión a estos cálculos, ¿se cumple esa teoría de los sólidos platónicos? Lamentablemente no. Soy capaz de reconocer que mis cálculos fueron erróneos. Para ese momento basaba mi teoría en la existencia de una órbita circular perfecta, pero al descubrir que las mismas eran elípticas, los cálculos comenzaron a distorsionarse, por lo que al final me vi en la obligación de desechar esta idea. Tomando en cuenta la cantidad de años que tomó llegar a esta conclusión, realmente la idea de la armonía estaba muy vigente. Se realizaron más intentos de probar esta teoría tomando un enfoque diferente. Ya, claro, por supuesto que sí. Intenté explicar esa armonía a través de la música, como si el universo fuera una orquesta con notas bajas y altas. Esto tiene mucho sentido realmente, porque los planetas son cuerpos que rotan, generan vibración, este movimiento crea frecuencias, por ende se producen sonidos. Yo consideré que esa armonía podía entenderse a través de música. Sin embargo, luego también me di cuenta que la única manera de encontrar esa armonía fue a través de las órbitas elípticas de acuerdo con mis cálculos matemáticos. Con respecto a las órbitas propiamente, bueno, una de las labores por las que más es recordado al proponer lo que hoy llamamos las 3 leyes del movimiento planetario, que sabrá fueron la base para científicos como Isaac Newton en sus descubrimientos posteriores. Pero quisiera preguntarle, señor Kepler, ¿cómo surgieron estas leyes? ¿De dónde nace esta inspiración? Bueno, todo nace de mi curiosidad de comprender el movimiento de los cuerpos celestes después de la muerte de Tycho, y según su sistema las órbitas eran circulares. Sin embargo, estos datos no calzaban con los míos, así que empecé a probar figuras geométricas hasta que la elipse se adaptó a la perfección, tanto a mis datos como a los de Brahe. Solo que para que se adaptaran con los de Tycho, tenía que colocar el Sol en el centro del universo. Así fue como ideé la ley de las órbitas, que describe que cada planeta gira alrededor del Sol en una forma elíptica. Pero mientras estaba en este estudio me di cuenta que para que calzara el tiempo de una revolución, la velocidad no podía ser igual. Así fue como formulé la segunda ley, la ley de las áreas. Entonces entendí que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Fascinante, simplemente fascinante. Aún así, son un poco difíciles de comprender, particularmente esa de la tercera ley. La tercera ley es un poco más complicada, sí, lo admito, pero nace de mi necesidad de encontrar una relación entre la distancia y el tiempo que tardan los planetas en dar una revolución. Así que calculé que si el cuadrado del tiempo lo dividimos en el cubo de la distancia que existe entre un planeta y el Sol, el resultado será igual a una constante, y esta constante tiene el mismo valor en todos los planetas. Así es como nació la ley de los periodos, y explica que cada planeta tardará más en dar una revolución conforme éste se encuentre más alejado del Sol.
Según sé, señor Kepler, las leyes realmente no poseen un orden específico. Este simplemente se les dio para facilitar su comprensión, ¿cierto? Sí, eso veo, que en el siglo XXI les gusta mucho tener todo estructurado. Señor Johannes Kepler, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya nos quedan pocos minutos de programa. Antes, me gustaría preguntarle, ahora que se encuentra en el siglo XXI, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué lugares visitaría o qué quisiera ver? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué desea usted hacer en estos días que está por acá en el siglo XXI? Me encantaría recorrer el mundo y poder ver con mis propios ojos estos homenajes que mencionan. Adelante, señor Kepler, a continuar descubriendo las maravillas del universo. Muchos éxitos en su aventura. Ah, se me olvidaba, pero antes de que se vaya, va a necesitar una de estas. ¿Y esto qué es? Ay, sí, mire, le explico rápidamente. Estamos atravesando por una pandemia en pleno siglo XXI, una enfermedad mortal que afecta a todas las personas del planeta Tierra. Como medida de protección, utilizamos estas mascarillas para cuidarnos entre todos. ¿Pero qué pasó? ¿Es esto igual a la peste? No, no, señor Kepler, no es tan similar a la peste. Bueno, tiene sus similitudes, pero déjeme y le continúo explicando. Ahora básicamente nos piden quedarnos en casa, mantener la distancia entre nosotros, por lo cual les recomiendo descargar Netflix. Ah, también podría hacerse un Facebook y así seguir nuestra página del TC695CR. Siempre ponemos información interesante. Ay, entonces, señor Kepler, suerte, cuídese, que le vaya muy bien en su viaje. Esperen, ¿qué? ¿Hacerme qué? Señorita Venus. Mis queridos espectadores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en otra edición de Científicos desde casa, su dosis de ciencia desde la comodidad de su hogar. Con esto concluimos el programa de hoy. Tengan una excelente noche y recuerden, científicos, los estamos esperando. ¡Hasta pronto!